Hola amigos, buenas noches. El país mexicano, principalmente en el norte, en los estados de Sonora, de Sinaloa, de Chihuahua, de Jalisco, bueno, son lugares bien famosos por sus caballos, por sus carreras, por sus apuestas. Hay caballos bien afamados o famosos, por ejemplo el Rocío, el Alazán, el Negro, el Colorado, bueno, un sinfín de historias de caballos, pero te voy a contar esta noche un aterrador relato de caballos. Y uno que fue regalado por el diablo, para que el pueblo saliera de la pobreza. Un caballo que jamás perdió una sola carrera. Eso sí, había que hacer un pacto donde jamás debía de montarlo un jinete que tuviera algo sagrado. Por ejemplo, una cadena de oro, un cuadro de la Virgen de Guadalupe, una cruz. Este caballo recorrió casi todo el país mexicano. Nadie supo de dónde llegó. Solamente amaneció una vez en el estado de Sonora y de allí se trasladó a San Felipe del Progreso en Toluca, donde dio unas carreras impresionantes, pero hasta ese momento nadie sabía que era un regalo del diablo. Para eso te pido de favor que apagues la luz y que pongas atención con este relato contado en vivo por tu amigo y servidor Chemo San Juan, que lleva por título El caballo endemoniado de Sonora, relato de un aterrador regalo del diablo. Unos dicen que este caballo tan negro como la noche llegó del Medio Oriente un día 31 de octubre, día de las brujas y demonios. Otros dicen que bajó de las montañas de Sonora, en plenas fechas del calendario lunar pagano. Solo se supo que efectivamente, este potro pura sangre fue un regalo del mismo diablo. Esto porque cuando lo bendijo un padre en la iglesia de San Felipe del Progreso en el Estado de México, allí pasó lo más aterrador de este relato que te voy a contar en vivo. Cuenta la historia que del Medio Oriente llegó un caballo muy ligero, y porque era negro y de ojos rojos, lo llamaron el demonio, y hasta el día de hoy está en duda su procedencia, y más porque nadie tiene registro de su nacimiento, de este famoso demonio. De hecho, al día de hoy, jamás supieron quién rayos lo envió, o quién regaló tan impresionante obsequio, y lo más extraño fue que nadie pudo bautizar este animal. Curiosamente valía cientos de miles de dólares y estamos hablando del año de 1960 y nació supuestamente en el estado de Sonora, allá por Agua Prieta. Pero para meterte a este relato te quiero contar cómo empezó todo esa noche. Cuenta la historia que el señor Manuel Rubí era un campesino dueño de miles de hectáreas de cultivo al norte del país. Pero lamentablemente, las sequías y el desempleo y las alzas en los precios de granos y maquinaria lo endeudaron hasta el cuello y estuvo a punto de vender sus tierras de cultivo, que eran herencia de su abuelo. Bueno, pues este campesino, cansado de su mala suerte y de que las lluvias no llegaran a sus tierras, se endeudó más en el municipio, porque el agua era necesaria para sacar la cosecha, solo que obtenerla no era muy fácil. Los intereses ya lo estaban ahorcando, y el plazo que le puso el municipio para pagar los créditos a diario subían como la espuma. Es por eso que este señor tenía que decidir entregar su último patrimonio o emigrar para su familia al estado de Sonora y empezar de ceros. Eso no era una decisión fácil, y más cuando toda tu vida luchas por tus sueños y al final se vuelven pesadillas. El pobre Manuel ya había sufrido mucho, y tan solo de recordar que de niño había perdido de una manera trágica a su padre, pues le sacaba las lágrimas, ya que él era el único sustento de su familia. Por eso estaba dispuesto a todo, para que estos no sufrieran de hambre y de necesidades. A veces llegó a renegar de Dios, porque a diario le quitaba las esperanzas de lograr ese famoso sueño, de poder pagar todas las deudas y rescatar su rancho. Te cuento que un día salió de madrugada
para sembrar el poco maíz que le quedaba. En ese tiempo había pocas lluvias. Dicen que su mujer le puso un pedazo de pan y unos pocos frijolitos para dejarle algo de comer a sus hijos. Tristemente emprendió su camino, allá arriba de los cerros de Agua Prieta en Sonora. Esa semana era la fiesta grande, el Día de los Muertos, y este hombre extrañaba a su padre, aquel que se había ahorcado en un árbol de encino, porque en una apuesta de gallos sus enemigos no le quisieron pagar y le tendieron una trampa y acabaron con su vida. El pobre hombre estaba tan pensativo que el sufrimiento le ganó. Cayó de rodillas sobre sus cultivos, reprochándole a Dios estas palabras: Dios, o quien seas, ¿por qué todos en la iglesia te alaban y te aplauden, cuando tú ni siquiera bajas la mirada para vernos a los pobres? Porque todos te dan el 10% de lo que ganan con su sudor y cansancio, y tú solamente vives allí sentado en tu iglesia. A veces yo preferiría 1000 veces al demonio, ya que él, en vez de quitarte, te da. De hecho, no sé ni para qué rayos te recuerdo, si para mí ya estás muerto. Amigo Chomo San Juan, dicen que después don Manuel se levantó y se regresó para su rancho a finalizar con su siembra ese día, pero que a unos metros de su casa, sus hijos y su esposa le comenzaron a gritar diciéndole que le habían mandado un regalo y que estaba muy bonito, pero que ahora cómo rayos le harían para alimentar una boca más. El campesino, cansado de la dura jornada de trabajo, cargó a su hijo más pequeño y le dijo a su esposa que de qué regalo hablaba o quién les había mandado algo. Por su parte, la mujer, algo nerviosa, le dijo que un señor todo vestido de negro se había acercado antes del amanecer, minutos después de que él se había ido al campo, y que le tocó la puerta 3 veces. Lo raro de esto fue que los perros, en vez de ladrar, se escondieron, y que al abrir la puerta preguntó por el esposo este hombre, y que como no lo entregó, pues allí se quedó el caballo totalmente, solito. Era un caballo negro como la noche, y que en ese momento ya estaban cantando los gallos. Por eso fue que aquel hombre desapareció misteriosamente. Pero bueno, al parecer era un regalo, solo que no sabían de quién venía. Como eran pobres, pensaron que se habían equivocado y no le dieron importancia. De hecho, creyeron que era para otro rancho, porque ya estaban a punto de iniciar las ferias del pueblo, que de seguro al amanecer vendrían por él. Así que después de cenar se durmieron. Pero en ese momento la mujer le preguntó a Manuel que si no le daría gracias a Dios. Y este, furioso, dijo que no lo nombraran, que Dios para él estaba muerto, porque a diario le quitaba lo poco que tenía. Así que molesto y presionado, ya ni se persinó o rezó, mejor se dispuso a dormir. Dicen que el pobre campesino esa noche tuvo un extraño sueño, en donde miró a un hombre vestido de negro, uno que lo estaba visitando, el cual se había sentado en su vieja cama. Supuestamente este hombre vino y le propuso un negocio muy próspero, donde en 72 horas rescataría su rancho de la miseria, salvaría sus tierras y además se quedaría con una fortuna inmensa para construir muchos pozos de agua. Esto siempre y cuando se fuera para el cerro en ese momento y rezara unas oraciones maldiciendo a Dios y escupiéndolo por 3 veces. Dicen que ese sueño se veía tan real que en su desesperación don Manuel aceptó al extraño ser de negro. Este le ordenó qué hacer y ya por terminar le pidió que acudiera a las carreras de caballos de Agua Prieta y que apostara animales y que si era preciso a su esposa y a sus hijos y que no se preocupara porque este no perdería, ya que al final, si esto llegara a pasar, se cobraría con su vida.
Cuenta la historia que al amanecer y al canto de los gallos, el sueño se interrumpió y el hombre se levantó muy agitado. Le contó parte del sueño a su mujer. Ella de inmediato se persinó, porque creyó que era una pesadilla por renegar de Dios y porque se estaba alejando de su vida. Pero bueno, ese día el pobre de Manuel ya no se fue al campo. Tomó el caballo que estaba afuera y se encaminó a Agua Prieta. Llegó a donde estaban las apuestas de caballos. Quién sabe cómo le hizo, pero lo inscribió en la primera carrera. Dicen que cuando lo vieron con guaraches y ropa humilde, toda la gente se rió de él, pero que al momento de que por inercia abrió su morral, dejó ver una especie de bolsita con 666 monedas de oro, cosa impresionante. De hecho, no creían que un campesino tuviera tanto dinero en ese momento. Pero bueno, era tan extraño que un pobre hombre, guarachudo campesino sin estudios, cargara esa cantidad de oro. Pero lo más increíble fue que venía montado en un caballo prieto azabache, tan negro como la noche, uno como jamás haya existido en el estado de Sonora. Dicen que le aceptaron la apuesta y que le dijeron que él mismo lo montara, ya que como no tenía experiencia, a unos metros el caballo lo tiraría, perdería la apuesta y se quedarían con el oro. Riéndose de él, se perfilaron a la línea de salida. Este caballo parecía que corría solo, ya que sus patas eran tan ligeras, así como el viento, y en segundos dejó a todos atrás y llegó con amplia ventaja a la meta. Don Manuel no sabía ni cómo diablos llegó a ganar. De hecho, ni siquiera sintió cuando el caballo comenzó a correr. Ese caballo llamado el demonio. Ese día corrió solamente 5 veces y en todas las apuestas llegó primero. Cuentan los campesinos de Sonora, aquellos que presenciaron las carreras de cuacos o caballos, que en esa semana ganó 40 carreras al hilo y que don Manuel tenía, sin exagerar, 10 costales de billetes grandes y 2 cubetas de monedas de oro. Su dueño, el señor Manuel Rubí, había apostado sin imaginar que ganaría, para vivir cómodamente el resto de su vida, sin pensar que su vida ya no valía nada, porque estaba sentenciada. De hecho, dijo en esa feria que su caballo valía todo su peso en oro, y que cuando le preguntaron que dónde lo compró, este no dudó en gritar a los 4 vientos que fue un regalo del diablo. Así como lo escuchan, este demonio o caballo llamado el diablo ganó todo lo que enfrentó. Pero como dice el viejo y conocido dicho, todo lo que mal empieza mal acaba, ya que su suerte sería tan solo por 666 horas y en unos cuantos días llegaría a su final. Al abandonar la feria, llegó a su casa con zapatos para sus hijos, con comida, con ropa, con muebles, con todo lo que jamás tuvo. Su mujer no creía en la suerte del hombre, y menos que hubiera cambiado su trabajo de campo por carreras de caballos en las cuales no sabía nada. La señora decía que las carreras eran del diablo, pero bueno, supuestamente eran creencias, pero al final de cuentas vendría la perdición en poco tiempo. Pasó el tiempo y don Manuel ya no jugaba con sus hijos, tampoco le ponía atención a su mujer. Su vida era solamente el caballo, aquel llamado el demonio, y nada más. De hecho, estaba tan obsesionado por seguir ganando fortuna que acudía día a día a diferentes carreras en diferentes lugares del país. Por ejemplo, a Texcoco, a la Feria del Caballo, que es allí, a la Feria de San Marcos en Aguascalientes y a otros lugares. Con el dinero ganado pagó de inmediato las deudas, le liquidó al banco, rescató sus tierras, las cuales de por sí abandonó por completo. Su mujer fue a la iglesia del pueblo y le contó al padre que su esposo ya estaba muy alejado de Dios. El párroco ordenó que lo trajera a misa en cuanto regresara de su vieja carrera.
La mujer gustosa aceptó sin imaginar que eso adelantaría la muerte de don Manuel Rubí. Cuenta la historia que lo invitaron a una carrera, pero no sería en el norte. Esto sería en el Estado de México. Pasando Toluca, esa vez dejó a sus hijos encargados con sus empleados y se trajo a su esposa para que lo acompañara. Ella aceptó y emprendieron el viaje. Al llegar al pueblo, ganaron ante todos los que le pusieron, y ya casi al marcharse, le propusieron que corriera por 1 millón de pesos en moneda de oro nacional, pero sería en una carrera en un pueblo llamado San Felipe del Progreso. Dicen que el hombre aceptó argumentando que su caballo, el demonio, no se sabía rajar y menos perdía una sola carrera con ningún otro caballo. A la mujer jamás le agradó que su caballo tuviera este nombre del demonio. Por ese hecho, siempre le reclamó y le comentó que a un caballo, a un animal de Dios, no le debía de llamar así. Ella por error acudió, antes de la carrera, a la iglesia del pueblo de San Felipe del Progreso, y sin que nadie la viera le pidió al padre que le devolviera la fe a su marido, y que si era preciso, que lo retirara de ese vicio, de las apuestas, y más por nada, porque ya vivían cómodamente y ya no necesitaban dinero. La ingenua mujer compró una medallita de San Judas Tadeo, la bautizó con agua bendita, ¿y qué creen? Que se la puso sin que se dieran cuenta a su marido en una bota. Como este hombre estaba tan obsesionado por ganar las carreras, nunca se dio cuenta y se fue caminando a la línea de salida. El hombre estaba tan seguro de que ganaría una vez más, así que triplicó su apuesta y apostó todo lo que ya había ganado. Más bien dicho, era todo lo que tenía ahorrado, y desde allí su suerte cambió por completo. Ahora no correría contra ningún caballo. En esta ocasión, lo haría por primera vez contra una hermosa yegua llamada la Purísima. Y esta yegua estaba recién bautizada y bendecida por el párroco del pueblo de San Felipe del Progreso. Pero bueno, el hombre en ese momento montó su caballo y se dispuso a salir. Nunca se dio cuenta que le habían colocado en su bota algo bendito. Pero bueno, en ese momento ya había apostado todos los ahorros que tenía. ¿Y qué creen? Era contra un hombre llamado don Fernando Cano, uno que viajó desde Kentucky, en Estados Unidos, a esa carrera tan especial, y le puso al pueblo de San Felipe del Progreso la mayor parte para la carrera. Este hombre de por sí era millonario, y su principal objetivo era admirar al famoso demonio de Sonora, el que estaba frente a él. Bueno, al momento en que montaron al demonio, este se reparó en dos patas traseras y trató de tirar a su jinete, algo que jamás había pasado. Qué bonito estaba el ambiente ese día. La banda tocaba todo lo que le pedían ahí en el pueblo. La gente enmudeció cuando el demonio estaba a metros de llegar a la meta. Unos se lamentaron porque perderían lo poco que tenían. Otros más comenzaron a llorar. Y unos más le pedían a Dios Padre que les mandara un milagro y que perdiera a don Manuel. Don Manuel se sentía raro y más porque su caballo llamado el demonio lo quería tirar a media carrera. Era como si no lo conociera, o como si éste trajera algo que lo incomodara, algo que lo estuviera quemando. Y el caballo trataba de salir, de escapar de allí. Dicen que de ver correr al demonio todos se asombraron, sobre todo los gabachos, y hasta dijeron que a este caballo solamente le faltaban alas para que se fuera volando, pero que antes de acabar esta frase, ¿qué creen? Que el caballo demonio, al ver de cerca a la yegua que estaba bautizada, se paró en seco, tiró a su jinete y le pasó por encima, fracturándole el cráneo. De hecho, todo esto frente a la esposa del pobre hombre. En ese momento, la banda dejó de tocar y la yegua purísima llegó a la meta. Desgraciadamente el caballo llamado demonio se perdió entre los cerros de San Felipe del Progreso y ya jamás supieron de él. De hecho, nunca apareció.
Para terminar les diré que cuentan que cuando trajeron el cuerpo de don Manuel para darle cristiana sepultura, este venía todo golpeado, pero no por las pisadas del caballo, porque dicen que seguramente el diablo ya lo había agarrado a latigazos y lo había marcado en el camino para reclamar su alma. Les cuento que esto empezó en un pueblo de Sonora. Esa historia es real y sucedió allí, y se cuenta desde hace muchos años. También dicen que en una pobre casa, una mujer y sus hijos le lloraron hace años a un campesino, aquel que se alejó de Dios y que por las carreras de caballos se acercó al diablo y entregó su alma. Gracias. Relato, escrito, adaptado y contado en vivo por Chemo San Juan, de eventos reales del estado de Sonora en México. Cuando alguien te diga que las apuestas de gallos, o las peleas, como le quieras llamar, y las carreras de caballos, las cartas, el dominó, los juegos de azar son vicios, créele, tú créele. Son vicios que pueden acabar con tu vida y con la de tu familia. Yo, tu amigo Chomo San Juan, he visto casos de hombres que apuestan carros, casas, ganado, bienes, muebles, que apuestan todo lo que no tienen y al final de cuentas terminan apostando a su familia. Los juegos de azar y las carreras de caballos y gallos son cosas que te traen la muerte. Son juegos que no están acreditados por Dios. Son juegos que te hacen apostar la vida. Y al final de cuentas es pura ambición lo que pasa allí. ¿Por qué? Porque se manifiesta el demonio, el enemigo, y termina arrancándote de la vida cuando ya no tienes que apostar. Pero bueno, este relato que les acabo de contar me llegó hace algunos años. Y es un relato increíble, fantástico. Y habla acerca de las carreras de caballos. Y habla acerca de un campesino que no tenía nada para sobrevivir. Tuvo todo y no lo aprovechó. Y por culpa de su mujer, que le colocó algo bendito en su bota, perdió toda su fortuna. Eso es todo por hoy, amigos. Que Dios me los bendiga, que me los cuide mucho. Y los espero mañana en un relato más contado en vivo por Chemo San Juan. Gracias y hasta mañana.